Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias, te alabamos. Agradecemos todas las bondades que tienes hacia nosotros. Ahora, Padre, que al abrir tu palabra, que al escucharla, Señor, hagas la obra en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor. Y que, Padre, lo que tu Espíritu Santo nos quiera mostrar sea para nuestra bendición, Señor, pero sobre todo para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos estudiando, hermanos, como lo venimos haciendo desde hace algunos meses, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer ahí en Efesios 4, capítulo 4, del versículo 15 al versículo 20. Efesios 4, del versículo 15 al versículo 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. En vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la semana pasada meditamos acerca de esta misma carta en el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 14. Y veíamos que allí Pablo nos advertía contra ciertos pecados que podíamos cometer o pecados que si le damos lugar podíamos cometer, si le damos lugar a la carne, al mundo y al diablo, de lo cual ya nos había hablado ahí en Efesios capítulo 2. Vimos que estos pecados los menciona, los pecados de la carne, los pecados cuando nos dejamos vencer por el mundo, o los pecados cuando nos dejamos vencer por Satanás. ¿Cómo enfrentarlos? Dice, ¿cómo enfrentar estos pecados y por qué debemos enfrentar estos pecados? Estos pecados son cosas que hacemos, que cometemos, que son pecado, que nos traen la ruina si los hacemos y que debemos rechazarlos o enfrentarlos. No quiere decir que vamos a pelear contra ellos, sino cómo podemos enfrentar estos pecados. Ahora, del versículo 15 al versículo 20 es un poco diferente, ya que de lo que nos habla aquí el Espíritu Santo a través de Pablo es de tener cuidado con algo dentro de nosotros. Pablo nos va a hablar ahora de algo que está dentro de nosotros, que ahí está. Ese se llama nuestro yo, nuestro ego, nuestro yo mismo. Lucas 9:23 nos dice que si queremos ser discípulos del Señor Jesucristo, debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos negar nuestro yo, debemos negar nuestra persona. Nuestro yo está allí en nuestra alma, es nuestra alma en acción, es la potencia que tenemos como personas para hacer las cosas. Y este yo hace cosas no necesariamente pecaminosas. Fíjese bien lo que le digo. Este yo no necesita hacer cosas en principio pecaminosas, pero que no están dentro de la voluntad de Dios o que no provienen de lo que Dios quiere para nosotros y que terminan, hermanos, siendo pecado. Déjeme decirle un extremo. Podemos servir, podemos predicar, podemos enseñar, participar, ayudarnos. Sin embargo, podemos hacerlo en el poder de la carne, en el poder de nuestro yo, en el poder de nuestra alma, y no guiados por el Espíritu. Esto que hacemos a veces, servimos en la iglesia, trabajamos, predicamos, damos clase, pero no proviene de la llenura del Espíritu Santo, no proviene
de la guía del Espíritu Santo. Y entonces terminamos haciéndolo en el poder de nuestra carne, en el poder de nuestra alma, en la potencia de nuestra persona, y termina siendo pecado. Nuestra vieja naturaleza, hermanos, está crucificada con Cristo. Romanos 6:6. Con Cristo estáis juntamente crucificados. Por eso podemos tener victoria frente al pecado, pero nuestro yo y nuestro ego tenemos que estarlo negando todos los días. Niéguese a sí mismo todos los días. Tenemos que estar crucificando nuestro yo, porque si no, este ego, este yo nos sigue guiando a vivir independientes de nuestro Dios. Incluso cuando pensamos que hacemos las cosas correctas, andamos en la carne, pues las hacemos en el poder de la carne. Versículo 15, versículo 15, 16. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, estos versículos nada tienen que ver con el hecho de que seamos organizados y llevemos una agenda y establezcamos prioridades de nuestro tiempo y aprovechemos cada día y cada hora de nuestra vida. No habla exactamente de esto. Podríamos aplicarlo de esa manera y no habría ningún problema. Estos dos versículos hablan de cómo empleamos nuestra vida, de cómo, déjeme decirlo en estas palabras, gastamos nuestra vida. Podemos llevar una agenda estricta, disciplinarnos y ¿cómo se llama? Llevar esta agenda, ¿verdad? Y comprometernos a hacer y pensar que aprovechamos el tiempo, sin embargo, estar desperdiciando nuestra vida. Vamos a ver estos versículos primero del 15 hacia el 16. Eclesiastés 3, 1 y 2 dice, todo tiene su tiempo, y lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. De acuerdo a esto, nuestra vida discurre en el tiempo, nuestra vida corre en el tiempo. Y usted y yo solo tenemos un tiempo, no tenemos dos ni más, tenemos los que viviremos 70, 80, 90 años, ese es el tiempo que tenemos. Tenemos un número de días, de 24 horas, no hay más. Y Eclesiastés nos dice que cada cosa tiene su tiempo, porque no pueden darse dos eventos al mismo tiempo. No podemos nacer y morir al mismo tiempo. No podemos plantar y cosechar lo plantado al mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el tiempo solo podemos hacer una cosa. Solo una cosa. No podemos obedecer a Dios, vivir para Dios y al mismo tiempo desobedecer a Dios o vivir para nosotros mismos. Es por ello que lo que dice aquí Pablo es, debemos aprovechar el tiempo, porque de tiempo está hecha nuestra vida. Aprovechando bien, dice, no seáis necios sino sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Literalmente es aprovechar nuestra vida porque los días son malos. Ahora, ¿por qué los días son malos? En el griego original, esta palabra tiempo tiene otras traducciones. Esta palabra malos o tiempos malos podrían decir tiempos de maldad, tiempos de perversidad o tiempos de corrupción. Debemos aprovechar nuestra vida, nuestro tiempo, porque vivimos en medio de tiempos perversos, corruptos y de maldad. Versículo 15, Pablo nos dice, mirad, poner atención.
No andéis, no como necios, sino como sabios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces ahora sí podemos entender esta parte. Debemos de poner atención en cómo vivimos. Debemos de poner atención en ser sabios, aprovechando bien nuestra vida, nuestro tiempo, el tiempo que tenemos sobre esta tierra, aprovechándolo de acuerdo al temor de Dios, porque vivimos en una era llena de perversidad y de maldad. Y les voy a decir algo, hermanos, cuando los que piensen que vivimos hoy en una época perversa, nada más volteen a ver los romanos de la época de Pablo y pareceremos bebés de pecho, ¿eh? Sí se veían cosas terribles. Son una exhortación a poner atención diligentemente a vivir bajo el temor de Dios, aprovechando nuestra vida y nuestro tiempo de acuerdo a ese temor, porque vivimos días muy perversos, corruptos y llenos de maldad. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por supuesto, si tenemos que aprovechar el tiempo bajo el temor de Dios, tenemos que aprovechar nuestra vida bajo el temor de Dios, tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Yo puedo decir, quiero vivir bajo la voluntad de Dios, pero si no la conozco, pues supondré cuál es la voluntad de Dios, pero finalmente viviré conforme a lo que yo creo. Insensato también tiene otra traducción que me parece interesante que la entendamos. Insensato es sin sentido, pero también es un ignorante o un egoísta. ¿Quién es un egoísta? Alguien que solo ve para sí mismo. Ahora bien, ¿cómo podemos entender o comprender o saber la voluntad de Dios? Porque ahí está el tema. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Pero déjenme decirles algo. Aunque leamos la Biblia, tiene que suceder algo en nosotros para poder entender la voluntad de Dios. Porque hay mucha gente que lee la Biblia, que entiende la Biblia y sin embargo no entiende la voluntad de Dios. Yo siempre platico el caso de mi abuelito, el papá de mi mamá. Él era un gran lector de la Biblia, leía mucho la Biblia. Pobrecito, lo tendrán ahorita a fuego lento, porque nunca pudo conocer al Señor. Es más, la criticaba, le encontraba contradicciones. Y leía la Biblia, sin embargo nunca pudo entender el Evangelio. Que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que por fe seríamos salvos. Nunca lo pudo entender, porque algo tiene que pasar en nuestras vidas para poder entender la voluntad de Dios. Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que morir, hermanos, en un sacrificio vivo. Tenemos que morir en un sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es lo mismo que el Señor decía, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que llevarnos nosotros mismos a la cruz de Cristo. Porque así podemos ser transformados por medio de la renovación para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
En la cruz debo morir yo. En la cruz debo morir yo para que me domine y me controle Cristo a través de su Espíritu Santo. Porque si yo leo la Biblia o la voluntad de Dios desde mi carne, desde mi ego, desde mi yo, pues claro, habrá cosas que me gusten y cosas que no me gusten. Pero si la veo desde mi muerte, no mi muerte física, sino desde mi muerte del ego, de mi yo, desde donde José Luis Sosa está muerto, ¿quién toma el control de mí? El Espíritu Santo. Y entonces puedo saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Solo si somos transformados podemos comprender cuál es la voluntad de Dios. Pero para ello tenemos que morir, hermanos, en la cruz. Y al conocer la voluntad de Dios, ahora sí, aprovechar el tiempo en sabiduría y no la nuestra. A veces parece que no entendemos esto de morir, hermanos. Pero es lo que el Señor dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es morir. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, por supuesto que este versículo habla de la borrachera, de tomar alcohol hasta la embriaguez. Sí habla de eso, pero de eso no vamos a hablar hoy. Resulta curioso que la alternativa de la borrachez, o que la alternativa de estar ebrio, sea estar llenos del Espíritu Santo, por lo cual puedo entender que tiene otras capas de aplicación. Un ebrio es alguien que ha perdido el control de sí mismo y lo ha hecho por haberse intoxicado con vino. Déjame decirle algo, hermano, si no nos controla el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está controlándonos, ¿quién nos está controlando? Nuestro yo. Si a mí no me controla el Espíritu Santo, ¿quién me controla? José Luis Sosa. Y ese José Luis Sosa es terrible para controlarme. Si yo no he muerto en la cruz y no me controla el Espíritu Santo, entonces me estoy controlando yo. Y hermanos, la evidencia dice que si yo me controlo, voy exactamente contrario a donde va el Señor. Bueno, la experiencia desde antes de ser cristiano, eso es lo que yo encontré. Y generalmente nuestro yo está ebrio de algo, hermanos. Nuestro yo generalmente está ebrio de algo, de vanidad. Nuestro yo a veces está ebrio de vanidad, está ebrio de materialismo, está ebrio de egolatría, de justicia propia, de legalismo, de chisme, de contienda, de amor propio, de justicia propia. Nuestro yo siempre está embriagado de algo, borracho de algo de esto. Porque nos controla. Siempre les he dicho, el alma quiere todo. El alma desea todo. Mi yo desea todo, excepto ¿a quién? A Cristo. Es capaz, fíjese bien, mi yo es capaz de servir. Es capaz de predicar, es capaz de enseñar. Es capaz de dar buen testimonio con tal de no morir. Porque morir al yo, hermanos, nuestro yo se va a resistir, nuestra alma se va a resistir. Pero para que nos controle el Espíritu,
debemos morir, presentarnos como sacrificio a nuestro yo, debemos morir a nuestro yo para que el Espíritu me controle. Y esto lo vemos muy seguido, hermanos, en la iglesia, tristemente. Y la pregunta es, hermano, ¿desde dónde servimos? Está bien que sirvamos, hermano, claro, y yo no puedo juzgar desde dónde sirve, es algo que usted debe analizar desde usted mismo. ¿Desde dónde servimos? ¿Desde nuestro yo? ¿Desde nuestro ego? ¿O servimos guiados por el Espíritu Santo? Y es muy fácil detectarlo, hermano. ¿Verdad? Si algo pasa y usted se siente, ¿verdad? Y se siente agredido, usted está en el yo. Si usted siente que nadie lo toma en cuenta, usted está en el yo. Si usted siente que no le reconocen el trabajo maravilloso que usted hace para la iglesia, hermano, usted está en el yo. Si pasó el pastor y no lo saludó, y usted está tremendamente sentido, usted está en el yo, independientemente de que el pastor se equivocó. Usted está en el yo. Si de repente le dicen, en lugar de servir acá, usted se debe mover para acá, y usted, qué barbaridad, ¿por qué me mueven si yo allá, que mis dones y todo? Usted está en el yo. Ay, hermano, es que siento que no le hacen caso a la misión fulana de tal. Usted está en el yo. Está en el yo. Porque lo que se siente dolido es su ego. Usted. Y lo confundimos con celo por la obra de Dios. Es terrible, hermanos, porque yo lo he vivido, no les estoy platicando de oídas. Sentir que tenemos celo por la obra de Dios y que alguien, y entonces nos ofendemos y nos enojamos. Eso es estar, hermano, en el yo, en el ego, y no estamos siendo guiados por el Espíritu. No estamos siendo guiados por el Espíritu. Tampoco le digo que es fácil, hermano. Pero sí tenemos que darnos cuenta. No podemos llevar a la cruz ninguna parte de nuestro ego si no lo reconocemos en nuestra vida. Si no reconocemos esa parte de ego, no lo podemos llevar a la cruz. Y decir, Señor, perdóname, y traigo aquí a la cruz esta parte de mi ego. Le voy a decir lo contrario, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Mansedumbre, fe y templanza. Pase lo que pase, hermano, si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿qué va usted a manifestar? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es que el pastor no me saludó, pero amo al pastor. Seguramente no me vio. ¿Desde dónde estamos sirviendo, hermanos? ¿Desde dónde estamos sirviendo?
¿Desde el ego o dejándonos guiar por el Espíritu Santo? Qué bueno que usted sirve, hermano. Gracias a Dios. Nadie dice que no. Ahora pregúntese, ¿quién me está llevando a servir? ¿Cuál es mi intención en servir? No quiere decir que no debemos tener celo, sino ese celo de dónde viene, hermano. Ese celo para servir, ¿de dónde viene? Porque lo que está diciendo Pablo es, ¿dónde vamos a desperdiciar o dónde vamos a aprovechar nuestra vida? ¿Viviendo en nuestro ego? ¿Viviendo en nuestro yo? ¿O viviendo guiados por el Espíritu Santo? Porque esa es la alternativa. O vivimos borrachos guiados por el ego, borrachos de algo, como les dije, vanidad, ¿no? Materialismo, egolatría, justicia propia, legalismo, chisme, contienda, amor propio, guiados por eso, aunque sirvamos en la iglesia desperdiciando el tiempo, o llenos del Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo, dando fruto desde el Espíritu Santo. Y fíjese cómo termina Pablo, porque aquí está lo más, déjeme decirle, lo más difícil. Versículo 19. Dice Pablo, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y como producto de eso dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto nada tiene que ver con la alabanza. Ahorita lo vamos a ver. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, si me controla el Espíritu Santo, si soy controlado por el Espíritu Santo, de mi boca solo salen bendiciones, alabanzas, palabras espirituales, sin importar lo que suceda a mi alrededor. Lo voy a repetir otra vez. Si me controla el Espíritu Santo, de mi boca solo salen bendiciones, alabanzas, palabras espirituales, sin importar lo que suceda a mi alrededor, sin importar la circunstancia que yo esté viviendo. Y vivo agradecido a Dios por mis circunstancias, no me importa cuáles sean. ¿Quiere ver las manifestaciones del yo? ¿De la carnalidad? ¿Quiere ver la manifestación del yo y la manifestación de nuestra carnalidad y la manifestación de nuestro ego? Vamos a Santiago 5:3 del 5 al 12. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas, porque hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor, son cosas que hacemos hablando. Ahora vamos a ver lo contrario. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga?
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quiere conocer a alguien carnal, lleno de yo, lleno de ego? Escuche lo que dice. Escuche. Primero, dice que la lengua se jacta de grandes cosas. Escuche a alguien dominado por el yo. Yo soy Juan, ¿no? Juan Camaney, Pito Pérez o no sé quién. No, yo soy el pastor, yo soy el predicador, yo soy el maestro, yo soy. Alguien que se jacta, hermanos, ¿de dónde procede eso? Del yo. Pero escúchele no mientras está en las buenas circunstancias, escúchelo en los momentos de tensión. Porque ahí es donde revelamos nuestras verdaderas, lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. En los momentos de tensión, en los momentos de estrés, en los momentos en que enfrentamos dificultades, en los momentos en que estamos enfrentando situaciones difíciles y sobre todo tal vez conflictos con hermanos, allí es donde manifestamos lo que realmente somos. Si estamos viviendo en el Espíritu o estamos viviendo en nuestro yo. Usted escuchará, yo soy, a mí, pobrecito de mí, me hicieron, no me hicieron, me dieron, es injusto, no lo merezco, y bla, 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 bla. Todo es yo. Alguien guiado por el Espíritu, ¿qué hace? ¿Qué hay en su corazón? Alguien guiado por el Espíritu, ¿qué hay en su corazón? Salmos, himnos, cánticos espirituales, alabanzas, canto, alabanza en su corazón y agradecimiento por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. No importa las circunstancias que yo esté viviendo, no importa si tengo conflictos con alguien, no importa si me hicieron, no importa si me tornaron. ¿A quién estoy sirviendo? A mi Señor, a Él lo alabo y a Él le doy gracias, aunque sea injusto. Si hemos muerto a nuestro yo y Cristo es quien gobierna nuestras vidas, podemos dar gracias a Dios, bendecir, alabar, aun y cuando hayamos vivido las peores injusticias y ataques en nuestra contra. Cristo vivió la peor injusticia, el castigo más brutal sin merecerlo, y aún así bendijo y perdonó. Si Cristo nos domina a través de su Santo Espíritu, hermanos, nosotros podemos hacer lo mismo. Que Él sea nuestro ejemplo. Pero solo lo podemos imitar si nosotros, nuestro yo, está crucificado y muerto en la cruz. Ahora sí leamos todo este pasaje. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Y primero te pedimos perdón, Padre. Porque si nuestro yo nos domina, Padre. Porque sabemos que tenemos que llevarlo a la cruz para que muera. Sabemos que tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo, Padre. Pero tenemos que reconocer el ego y el yo que vive en nosotros todavía.
Que tu palabra nos lo revele, Señor. Que tu palabra nos redarguya y nos muestre esos aspectos de nuestro yo y de nuestro ego que todavía viven en nosotros, para poder traerlos a tu cruz, Señor. Y que, Padre, tú siempre nos guíes a través de tu Espíritu Santo. Que nos dejemos guiar y seamos dóciles a lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, Padre. Que siempre entendamos que el negarnos a nosotros mismos es todos los días, Señor. No una vez ni dos veces, todos los días tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a negar nuestro ego, a negar nuestro yo. Te alabamos y te agradecemos, Padre, porque tú nos hablas a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús.